Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra tradicional cita semanal con el vídeo de las 4 claves de la semana que ahora termina. Como todos los sábados, empezamos a grabar hoy sábado 20 de agosto a las 8:57 de la mañana. Espero que les haya ido bien durante la semana. Me imagino que muchos de ustedes estarán ya volviendo de vacaciones. Bueno, pues ánimo. Yo eso que me he ahorrado, como no me he podido ir este año de vacaciones, pues ya estoy rodado, lo cual para mí es normal. De hecho, muchísimo trabajo porque, bueno, ya saben que, como ya comenté la semana pasada, pues me he vuelto a incorporar a Serenity Markets y también a la Escuela de Negocios Intefi y estoy pues en fase, tengo que cambiar muchas cosas y poner un poco las cosas más a mi manera y pues mucho trabajo como lógico, poco a poco, poquito a poco. Pero eso no quita pues que no se pueda aprovechar el tiempo para ver series. He terminado de ver esta semana la de Better, vamos, que llame a Saúl, mejor llame a Saúl, traducido al español. Impresionante, la verdad es que la serie impresionante, 6 temporadas y me ha gustado muchísimo. La recomiendo abiertamente, la serie es realmente buenísima, muy buena. Yo creo que de lo mejor que he visto. Ya Breaking Bad, esta es una especie de spin-off de aquella, ya fue muy buena, esta está muy en la misma línea, la misma estética y todo igual, pero la han hecho muy bien. Como el personaje del abogado, Saúl, o Jimmy McGill, que es como se llama al principio, cómo va evolucionando a lo largo del tiempo. Un poco flojo el último capítulo para mí, no voy a hacer spoilers, pero un poco flojo, no sé, te deja con un sabor así un tanto amargo, pero bueno, lo dejo ahí, para no dar pistas. Creo que se podría haber hecho un poco más brillante. A una serie tan buenísima como esa, ¿no? Pues quizá haberlo hecho un poco más brillante, pero en fin, bueno, está muy bien, muy bien, muy bien. Y súper recomendable. Así que ahí lo dejo. 6 temporadas. Hay 5 en Netflix y la sexta hay que buscarla en Movistar. Y luego cuando terminé esta semana he intentado empezar un par nuevas y dos bodrios de estos. Netflix es lo malo que tiene, ¿no? Que de cada serie buena que encuentras hay 4 o 5 que las tienes que borrar. Una de ellas, una que se llama Alma, horrible, ni se molesten, o sea, no he visto una cosa más mala en toda mi vida. Pretende ser una especie de serie de ciencia ficción cutre. Serie B, no, serie C. Y luego otra que han puesto algo así como Vuelve la espía o una cosa así, flojísima, flojísima, ¿no? Muy poco creíble y como muy flojita. Claro, es que después de ver la de Saúl, la de Mejor llama a Saúl, pues, pues te hace falta, ¿no? Ya ha subido el listón mucho, así que, bueno, pues seguiremos viendo. Compensaremos con fútbol, porque tenis no vamos a tener. Esta madrugada han eliminado a Carlitos Alcaraz en cuartos de final de Cincinnati y a Nadal lo eliminaron en la primera ronda, así que nos hemos quedado sin Carlitos y sin Rafa. Así que a la próxima será, que ya va a ser, si no me equivoco, pues el US Open. Pero bueno, mucho fútbol, para ponernos las botas con fútbol. Antes de empezar, como siempre, un poquito de propaganda. Recordar que en Serenity, que estoy aquí reformando cosas, historia, va a haber bastantes cambios las próximas semanas, pero bueno, de momento recordar que hay un canal de Telegram, se pulsa aquí, se puede uno apuntar para poder seguir las noticias en el móvil. Yo estoy cambiando esto de los últimos titulares para que sean últimos titulares con chicha y con cosas importantes para poder seguir el mercado con cercanía y con fuerza. Por eso, pues si quieren estar siempre atentos a la última que pueda estar pasando, pues es gratuito, pinchando aquí, pues apuntan en Telegram. También recordar que en Intefi, Escuela de Negocios, va a empezar en octubre el máster de este año. Este año recuerdo que es el máster de siempre, lo que pasa es que se le ha añadido además al final del máster pues un módulo de finanzas sostenibles. Este año está el título certificado por la Universidad Pontificia de Salamanca, es un título propio de ellos.
Yo creo que está bastante interesante el máster y además lleva incorporado dentro un curso de preparación para el certificado internacional, o sea, está incluido en el precio, está todo dentro, un curso para el certificado internacional en gestión de patrimonio e inversión. Esta es una titulación oficial que con ella pues está reconocida por la CNMV en cumplimiento del MiFID II, y si se aprueba el examen pues se puede ya ser legalmente asesor, gestor y demás. Si no, no se puede, es completamente ilegal actualmente. Bueno, pues lo que haremos será preparar para el examen. Ya hemos hecho un curso de estos, nos salió bastante bien, ya hay varios alumnos del curso que se han examinado ya y están aprobando. Entonces vamos a preparar a fondo el examen, con lo cual el máster, pues además de la formación que pueda dar, lleva incluido pues el dejar ya al alumno preparado para que tenga muchas posibilidades de poder aprobar estudiando, claro, si no es imposible, de poder aprobar el examen y poder tener su titulación oficial. Un máster muy completo. Y hemos lanzado una oferta especial de 50% de descuento para todos los exalumnos de la escuela a lo largo del tiempo, aunque haya sido de cursos muy pequeñitos, da igual. 50% de descuento hasta el 12 de septiembre. Y para el resto que no sean exalumnos, pues hay unas becas y hay cosas, así que llamen, entren en intefie.com y pueden llamar. Aquí si pinchan en contacto tienen la dirección, el teléfono. Yo lo que les aconsejo es que llamen y que cuenten su caso, y ahí les podrán, mejor que escribir, les podrán informar de todo lo que hay. En la escuela tendremos más cambios, estoy preparando posiblemente un Energy Master Bolsa 3, también hay descuento veraniego para una oferta de verano para los Energy Master Bolsa 1 o 2. Bueno, va a haber muchos cambios también por aquí. También comentar que siguen a su disposición las dos SICAVs que asesoro en Globersia Capital EAFI, de la que soy director de inversiones. Si entran en globersiasicav.com, ahí tienen toda la información de ellas. Una muy conservadora y otra mucho más agresiva. Destacar, por ejemplo, que en la agresiva pues llevamos 7,85% en lo que va de año, a pesar de que el año ha sido horroroso, ¿no? De los más difíciles en su inicio, pues ahí tenemos un 7,85%. Están las dos a su disposición, así como si quieren, pues les interesa tener una cartera grande. Somos pequeños y no podemos tomar carteras pequeñitas, que no nos daría tiempo, pero para carteras grandes, pues ya saben que pueden contactar con nosotros. Si quieren que les asesoremos, pues alguna otra SICAV o cualquier otra cosa, en fin, cualquier negocio al respecto, pues aquí nos tienen en Globersia y en la web globersiasicav.com. Así que sin más, pues empezamos con el mercado. Vamos a intentar centrar un poco el tiro de por dónde andan las cosas, sin mayores pretensiones que hablar de algunos puntos. Todo esto son mis ideas, que seguramente estarán equivocadas. Hagan el caso justo, como digo siempre, y hagan su propio análisis, que es el único que vale. Yo doy ideas con la mejor voluntad posible. Durante la semana pues hemos tenido un SP500 en caída del 1,2%, un Nasdaq cayendo un 2,6% y un Dow Jones cayendo un 0,2%. Así que, bueno, pues no ha sido una buena semana, aunque tampoco ha sido una media catastrófica. Lo que sí que me gustaría destacar antes de empezar es que ayer hubo muy bajo volumen. Uno de los días con menor volumen del año. Esto es muy importante, por una razón. Ya sabemos que a nivel de índice, puede que a nivel de valores sueltos no tanto, pero a nivel de índice, el intentar encontrar una subida con volumen alto es misión imposible, porque a nivel índice el volumen sube mucho en las bajadas siempre y baja en las subidas. Vamos, si yo ahora pongo aquí un gráfico del SP500 en diario, ¿no? Y le pongo pues el volumen, a ver cómo se ponía aquí, que están indicadores, volumen. Pues verán cómo indefectiblemente en los tramos de subida el volumen tiende a bajar, como ven aquí, y en los tramos de bajada el volumen tiende a subir violentamente. Eso es así y el mercado se mueve así, es por su asimetría. En los tramos de bajada
cómo va subiendo el volumen intensamente y sin embargo en los fuertes tramos de subida, fíjense cómo el volumen baja mucho. Esto es así, con lo cual a nivel índice y a nivel de gráfico diario, todo esto de las confirmaciones con el volumen y todo esto, hay que darle una cierta revisión. A ver, los tramos de bajada constantemente sube y en los tramos de subida tiende a bajar. Bueno, aclarado esto, lo cual no quiere decir que el volumen no sea importantísimo en el análisis. Pero bueno, a nivel de esto, esto es el índice, no es el contado, que es el que nos haría falta poner para ver esto más claro, lo que quiero decir. Pero ayer hubo muy poco volumen. Lo que quiero decir es que si en los días de bajada tiende a subir el volumen, y el de ayer fue uno de los peores días, porque últimamente el mercado está bastante fuerte, ha sido uno de los peores días en el pasado reciente, el que el volumen haya sido bajo tiene mucho que decir. Y además lo más sorprendente no es eso, lo más sorprendente es que haya sido bajo en un día de vencimiento de derivados, porque recuerden que ayer fue vencimiento de derivados. Raro, raro. Entonces, no sé qué caso le tenemos que hacer a esto. Es muy significativo que el volumen haya sido tan bajo en un día de vencimiento de derivados y cayendo. Entonces, la caída de momento habría que relativizarla un poco hasta que vuelva un poco más el volumen. Están los operadores de vacaciones y pasan estas cosas. A nivel de mercados oscuros tampoco parece que hubiera ayer mucho terror. Como podemos ver, en un día de claras bajadas, en el mercado oscuro el volumen comprador subió. No solo no bajó fuertemente ante la caída, sino que más bien subió. No una cosa espectacular, pero subió. Y el volumen comprador en los mercados oscuros sigue siendo, claro, un volumen comprador que empezó a subir bestialmente a esta altura de la caída y al final nos estaba anticipando lo que venía por aquí. Suele ser un indicador bastante efectivo últimamente. Hay veces que te despista, nos despistó mucho en toda esta gran recuperación, pero es que no supimos verlo, no supe verlo. Lo que estaba diciendo era que la caída tenía los días contados y venía una recuperación muy violenta. Que ellos empezaron a acumular antes de que terminara el tramo de caída. De momento no se ve una distribución. Lo que sí que habría que echar a correr es, pues si como pasó aquí, lleva mucho subido y de repente vemos que el volumen vendedor es espectacular. Pues eso sí que te está anticipando que viene esta castaña. Aquí también está, cuando se empezó la caída, el volumen desapareció, el volumen comprador, no había ya chicha ninguna y se estaba viendo volumen vendedor. Así que interesante esto también. Y desde el punto de vista del HEX, la exposición a la gamma, como vemos, en ningún momento se ha llegado a niveles exagerados. Cuanto más alto, más peligrosa es esta exposición a la gamma. Bueno, pues está más bien cayendo, no da mucho miedo esto tampoco. No da, el mercado a nivel de fontanería interna mucho miedo no da. Lo dice McElligott, lo ha estado diciendo McElligott toda la semana. Un McElligott que debo recordar que hace 15 días que dijo que el mercado había tocado suelo, que habíamos visto los mínimos. Y no ha rectificado esa opinión. Y este es uno de los analistas que a mí me parecen fiables y a los que hay que darles pábulo, porque suelen ir bastante bien afinados. Eso dijo McElligott. El otro que al que sigo, Hartnett, no dice eso. Luego lo veremos porque esta semana viene con chicha otra vez Hartnett y hay que recordar que Hartnett sigue acertando absolutamente todo lo que dice. Recuerden que, a ver, bueno, es que esto es otra, he puesto otro espacio de trabajo porque quiero enseñarles algunas cosas, ¿no? Antes de empezar, pero voy a poner aquí el gráfico del SP500 aparte. Hartnett, recuerden que avisó del rebote, que él era bajista, pero a corto plazo pasó alcista porque venía un rebote importante, acertó. Y recuerden que dijo que había que ponerse cortos en 4.330 y no sé cuántos. Bueno, pues ahí llegó exactamente donde dijo, un poco por encima de la media de 200, y exactamente donde dijo, pues no sé cómo acabará esto, pero el que se pusiera, si él mismo se puso corto, no sé, sus clientes se pusieron cortos, pues llevan 110 puntos en este momento. No sé lo que pasará después, pero de momento llevan 110 puntos. Bueno, luego lo veremos sobre esto.
pero muy importante esto del volumen que les acabo de decir. Antes de seguir, he preparado aquí un espacio de trabajo con algunas cuestiones. Una de las formas de operar en el mercado, también interesante, es en lugar de entrar, pues yo voy a comprar el IBEX, o me voy a poner corto del IBEX, o me voy a poner largo del DAX, o me voy a poner largo del IBEX. Una de las formas, a lo mejor, dentro de lo dificilísimo que es todo el mercado, pues a lo mejor algo menos difícil, podría ser intentar no acertar si va a subir o bajar la bolsa, sino si el DAX lo va a hacer mejor que el IBEX, o el SP500 mejor que el DAX, o el IBEX mejor que el SP500. En gráfico diario ya se ve como basta con dibujar un spread entre los dos y podemos tener unos gráficos pues realmente muy operables. Esto sería el gráfico del DAX contra el IBEX. Entonces, como podemos ver, el DAX lo ha hecho peor que el IBEX desde hace mucho tiempo. Esto no quiere, aquí no apostamos a que suba o que baje la bolsa. Aquí apostamos a que el DAX, si sube la bolsa, lo haga mejor que el IBEX o peor, o si cae la bolsa, que lo haga mejor o peor. Es decir, si cae la bolsa, pues que uno baje más que el otro. Pero no estamos apostando a que suba o que baje la bolsa. ¿Cómo se construye esto en el Pro Real Time? Pues es muy sencillo. Basta con irse aquí arriba, creo que es, aquí en mostrar, y aquí hay una cosa que se llama spreads. Bueno, pues ahí pueden construir los spreads que quieran, pueden poner nuevos, pueden construir aquí. Pinchan ahí, ya tienen su gráfico. Tiene una herramienta de construcción de spreads pues bastante sencilla. Por ahí por internet sale la explicación por no perder ahora mucho tiempo, pero es muy fácil construir los spreads y al final tenemos un gráfico diferente. Entonces, supongamos que pensamos que el DAX lo va a hacer peor que el IBEX, como de hecho lo está haciendo, pues habría que ponerse cortos del DAX y largos del IBEX. Esto se puede hacer con CFDs, que es más fácil, porque con futuros es un lío, porque como cada futuro tiene un tamaño diferente, habría que poner bastante dinero para cuadrar. Igual hay que entrar con X del DAX y no sé cuántos del IBEX y hay que montar muchos futuros ahí, pero con CFDs, por ejemplo, se podría ajustar mejor. Y bueno, y tenemos un gráfico totalmente estudiable. Así vemos que el DAX lo está haciendo mucho peor que el IBEX, aunque intenta formar ahora un hombro-cabeza-hombro invertido. Los spreads se ven mejor aún si trabajamos más a largo plazo y ponemos un gráfico de semanas. En los gráficos de semanas, estos spreads se ven con mayor claridad y tienen tendencias más duraderas, como podemos ver. Muy interesante esto. O podemos ver, por ejemplo, el spread del SP500 contra el IBEX. A mí este es uno de los que más me gustan, porque como el IBEX es tan extraño y va tanto a su aire, pues es un spread que da mucho juego. Esto es un gráfico de una hora, perdón. He puesto un gráfico de una hora en lugar de un gráfico de semanas, decía yo. Vale, entonces, en gráfico de semanas, como ven, también se ven las tendencias que duran mucho, se puede hacer análisis técnico igual, y ahora, como vemos, pues llevamos bastantes semanas donde el SP500 lo hace mejor que el IBEX. O podemos poner otro, DAX contra SP500. Fíjense este que clarito está. El DAX lo está haciendo mucho peor que el SP500 desde hace ya un par o tres de meses. Tenemos todo igual, sus indicadores, sus cosas. Podemos aplicar cualquier cosa. Si lo ponemos en gráfico de semanas, pues fíjense qué espectacular. El DAX lo está haciendo peor que el SP500 desde el año 2009. No ha levantado cabeza, salvo en algún periodo temporal que otro. La tendencia bajista es apabullante. Apabullante. Como podemos ver. En fin, simplemente era abrirles la ventana a esta posible otra forma de operar, que es a través de los spreads, que se pueden construir muy fácilmente. También se puede hacer con valores. Pues uno dice, pues yo creo que Telefónica lo va a hacer mejor que Telecom Italia. Pues nada, pues te montas ahí en mostrar, te vas a spread, te montas tus spread, te buscas tu gráfico del spread y lo analizas, ¿sabes? Te buscas según tu método habitual de trabajo, pues dónde puedes entrar, dónde puedes salir. En fin, es otro mundo muy utilizado por los hedge funds y que pues puede funcionar muy bien, ¿no? Es muy interesante. Bien, volvamos a nuestro espacio de trabajo habitual y lo que vemos
pues es que el aspecto técnico ha sido absolutamente fundamental esta semana. Está muy bien todo lo que vamos a ver ahora de macro y demás, y todo lo que van a leer en los periódicos, que si la Reserva Federal, que si el Banco Central Europeo, que si esto, que si lo otro, que si lo de más allá. Pero aquí al final lo que ha mandado es el aspecto técnico. ¿O creen ustedes que es casualidad que el SP500 tocara exactamente la media de 200 el lunes y certificó que se había acabado la subida de momento, a corto plazo? No se sabe qué va a pasar, pero en primer toque estos niveles, como hemos hablado 1.000.000 de veces, pues son casi imposibles de pasar. En primer toque y sobre todo cuando se lleva mucho tiempo que no se ha tocado, cuando está muy enmarranado y lleva ya 3 o 4 cruces, no te puedes fiar. Pero en los primeros toques, pues no suele ser muy fácil que se pase un nivel así. Entonces, desde el punto de vista técnico, ha sido absolutamente fundamental que se haya llegado a la media de 200 en diario en el SP500 y que también se haya acercado mucho el Nasdaq a su propia media de 200, donde siempre se ha parado desde el mes de enero de este año, siempre que ha llegado a sus inmediaciones, ahí se ha frenado. Esta llegada a la media de 200 pues era absolutamente vital. Se acaba de activar la primera bolita roja del sistema SAR. Si hubiera una segunda bolita roja y se perdiera al mínimo de esos 2 días, pues el sistema nos estaría dando señal de venta después de que diera señal de compra aquí en la zona contratendencia, eso sí, en la zona de 3.938. Ha tenido un recorrido pues bastante aceptable en esta ocasión. Vamos a ver qué pasa. De momento, técnicamente hablando, pues nos hemos encontrado con la media de 200. Y esto ha condicionado toda la semana absolutamente la cotización del resto de bolsas. Totalmente condicionadas por lo que hacía el SP500. Recuerden que hay un segundo nivel muy obsesivo para los operadores, que ya lo analizamos detenidamente la semana pasada, no les voy a volver a dar el tostón con eso. Si quieren repasar el vídeo de la semana pasada, ahí se explicaba, y es el retroceso de Fibonacci del 50% de todo el gran tramo de caída anterior. Ya saben que salvo rupturas claras y definitivas del retroceso de Fibonacci del 50%, no se termina la fase bajista, pero sí, si hay una ruptura clara del retroceso de Fibonacci del 50% en una tendencia bajista, como analizamos detenidamente la semana anterior, el mercado nunca ha vuelto a romper los mínimos anteriores, que serían en este caso 3.638. ¿Podemos dar por roto el 50%? Pues no, porque justamente el viernes ya advertimos sobre estar 3 o 4 días por encima, eso no significa nada, y menos con la media 200 arriba. Ahora ha hecho un pullback hasta este nivel. Si el precio se metiera por debajo claramente del 50%, no se podría afirmar que se está cumpliendo esa regla de que se vayan a perder, de que ya no se puedan perder los mínimos. Si se consiguiera batir la media de 200, pues evidentemente ya estaríamos ante otra cosa, esto ya no sería un rebote bajista. Además, ahora se ha creado ahí otra directriz bajista que estaría ahí. Y recuerden que el retroceso de Fibonacci de 61,8 está aquí en 4.350. Si tras un descanso ahora se consiguiera romper todos esos niveles, técnicamente hablando, esto sería muy alcista. Eso está clarísimo. Opiniones hay para todos los gustos y francamente pues no lo sé. No tengo la bola de cristal, yo no sé qué va a pasar, pero hay quien dice que tras este descanso, tras este primer toque, el mercado podría seguir subiendo. Hay quien dice que no, hay quien dice que se ha terminado. McElligott, por ejemplo, lo que dice es que todo depende, que se ha abierto una ventana de volatilidad por el vencimiento de derivados. Ya saben que acabamos de pasar el vencimiento de derivados y, bueno, pues se han expirado muchísimas opciones y entonces el mercado ahora tiene que reconstruir posiciones. Y tanto McElligott como Spot Gamma advirtieron que desde el vencimiento más importante, que es en la apertura de ayer, ya saben que las opciones de Estados Unidos vencen en una muy buena parte en la apertura, no en el cierre, otra parte sí que vence en el cierre, pero ya desde la apertura de ayer advirtieron que la volatilidad podría ser más alta de lo normal y efectivamente así ha sido por el efecto reconstrucción de posiciones. Entonces McElligott
Fue muy claro esta semana. Se puede aprovechar esa ventana de volatilidad para una corrección, que podrá ser mayor o menor. Él cree que el mínimo no se pierde. Pero lo que sí que tiene claro es que si no se aprovecha esta ventana de volatilidad, el mercado no tiene suficientes ventas como para una corrección más o menos profunda tras ese toque de la media de 200. Él cree que el FOMO y otras dinámicas de fontanería de mercado pueden llevar a otro tramo de subida que puede sorprender a mucha gente. Aunque se muestra algo pesimista en el medio plazo porque cree que el mercado está infravalorando lo que de verdad va a hacer la Reserva Federal. Pero miren, por ejemplo, este interesante estudio que dice qué pasa cuando el mercado se cae y luego te recupera, aquí no lo pone, pero se lo digo yo, se recupera en 50 días tanto como se ha recuperado este mercado actual. Pues este es un estudio muy interesante que se ve que en todas las ocasiones en las que sucedió eso, al cabo de 252 días, es decir, al cabo de un año desde ahora, en todos los casos el mercado estaba subiendo mucho, como pueden ver. Bastante interesante porque se ha subido muy rápido. Y lo más interesante es el ver la amplitud de mercado. ¿Cuántas veces no hemos dicho esa subida de turno es muy poco fiable porque los índices están llegando a máximos con muy pocos valores? Eso lo hemos dicho 1000 veces. Que ojo con esta subida porque estaba llegando el índice a máximos con muy pocos valores. Por ejemplo, esto lo dijimos muchísimo en los picos estos que tocó el mercado en 2021. No paraba de subir y fíjense realmente la amplitud de mercado cómo iba, no la acompañaba, con lo cual los máximos no fueron fiables, no fueron nada fiables. Entonces, bueno, ahora sí está acompañando la amplitud de mercado y a los datos me remito. Durante la semana hemos puesto muchos gráficos en los que se veía que más del 90% de los valores del S&P 500 estaban por encima de la media de 50. La amplitud de mercado en este rebote o lo que sea esto, o subida o lo que sea, sí ha acompañado, cosa que no sucedió. Por ejemplo, en el gran rebote de marzo eso no sucedió, pero ahora sí, más del 90% de los valores están acompañando al índice. Es un rebote en que la amplitud del mercado sí ha acompañado de una manera notable. Según los estudios, cuando se llega a superar por tantos valores la media de 50, aunque pueda aparentar que eso es una señal de sobrecompra extrema, en realidad no lo es. El mercado necesita muchos valores acompañando y de hecho, desde la Segunda Guerra Mundial, el 18,3% es la subida que se daba un año después de tener tantos valores acompañando el índice a máximos. Entonces, por amplitud de mercado, aquí ha habido cosas que han cambiado. Vamos a ver qué pasa. De momento, las resistencias están claras aquí. Ya por encima el mercado es libre para subir. Por debajo, primera zona de soporte en 4.200, que no es un soporte muy importante, y el soporte mayor está por encima justo de la media de 100 en 4.082, teniendo en cuenta que un simple retroceso de Fibonacci del 38,2% de todo este tramo de subida tan importante que hemos tenido nos llevaría ahí, a la media de 100, y un retroceso del 38,2 no es gran cosa, no es para rasgarse las vestiduras, o sea que incluso bajando aquí no habría destruido aún la estructura de subida de corto plazo. Ya por debajo tendríamos que ver, pero hasta aquí aún podría corregir sin que pasara nada. Así que técnicamente creo que tenemos los caminos bastante claros. Otra clave de la semana es que ha sucedido algo bastante raro. Fíjense cómo están respondiendo los bonos basura a la desactivación del sentimiento de riesgo. Miren qué caída más profunda del spread entre los bonos basura y los bonos del tesoro, tanto en Europa, que sería la línea naranja, como en Estados Unidos, que sería la línea verde. Desde luego que se ha visto menos miedo en el mercado. Otro instrumento que, hablando de la sensación, ¿no?, de riesgo del mercado,
que se usa muchísimo por parte de las manos fuertes es ¿qué hace el Bitcoin? Hay mucha gente que no opera en el Bitcoin y sin embargo lo mira para ver qué sensación de riesgo tiene el mercado, ¿no? Cuando el Bitcoin está fuerte, la sensación de riesgo es menor y al revés. Bueno, pues ayer se desplomó, no está muy claro por qué, y quien dice que es por comentarios sobre regulaciones en Estados Unidos y demás, otros dicen que es por comentarios sobre que estaban consumiendo demasiada energía y que esto había que pararlo y no sé qué, pero en resumidas cuentas no está muy claro, pero el caso es que hay que vigilar siempre al Bitcoin porque nos da un poco ese sentimiento de riesgo que hay en el mercado. Hoy, como vemos, ya saben que cotiza a las 24 horas del día, todos los días, hoy está recuperando algunas posiciones, en este momento está subiendo 2,28% tras las fuertes caídas de ayer demoledoras de cerca del 8 o 9% o algo así. También nos da una medida de mucha menor aversión al riesgo el hecho de que durante la semana hayan vuelto a estar muy en candelero los valores memes. Se empezó atacando los memes, luego no terminó la semana nada bien y ha sido espectacular durante la semana pues todos los movimientos que ha tenido el valor BETBAT, un valor meme donde los haya, donde bueno, el movimiento ha sido realmente terrible. Voy a buscarlo, aquí está, BETBAT. Pues ya ven. Ha sido una locura los valores memes esta semana. Empezó la semana con un subidón alucinante del 162%. Ya saben que tomó posiciones un joven estudiante universitario que consiguió pedir a amigos, familiares y juntar 27 millones de dólares, compró el 6% de la compañía, provocó esta subida y se cerró por aquí arriba, provocando pues casi otros cientos, no, casi no, exactamente que se revirtiera el 160% que se había subido anteriormente. Como vemos, otra vez este tipo de jugadas muy especulativas pues vuelven a estar ahí, aunque como ven, para ganar en este tipo de cosas hay que moverse extremadamente rápido, porque el que se quedó mirando o el que entró por aquí arriba, pues ha sido el que ha, como dice el último, que apague la luz y que pague el recibo, ¿no? Que pague el recibo, que es lo malo. Todos los que entraron por aquí arriba pues los han pillado. El que acertó fue este chico que acumuló posiciones por aquí debajo, el principio del movimiento, que si no luego te lo comes. Una de las claves de la semana de fontanería de mercado a mí me parece muy importante, y es que varios bancos de inversión nos han advertido que se ha reconstruido la posición corta que había el 16 de junio. Por sorprendente que nos pueda parecer, y a mí me parece sorprendente desde luego, por sorprendente que nos pueda parecer, aquí hubo un cierre de cortos enorme, en todo eso lo sabemos, pero curiosamente, mientras unos cerraban cortos, otros los han estado abriendo. Y el caso es que en todo este tiempo en el cual realmente se subía por el cierre de cortos, por paradójico, absurdo y contradictorio que parezca, se ha reconstruido la posición corta. BNP lo dijo ayer, Goldman ayer lo explicó con multitud, en un paper con multitud de datos donde se veía clarísimamente. Se ha reconstruido una posición corta en el S&P 500 de 125.000 millones de dólares. 125.000 millones de dólares. Esto es muy importante, es muy importante. Sobre todo, los hedge funds son los que más posiciones cortas acumulaban. Recuerdan que les advertía la semana pasada con ese gráfico, esta semana no sé por qué no lo han publicado, pero ese gráfico que les pongo todas las semanas en el que se ve de headcopia.com, donde se ve las posiciones cortas acumuladas de los hedge funds y que estaban en máximos de mucho tiempo atrás. Bueno, pues ahora mismo el mercado, a estas alturas del rebote, ha reconstruido totalmente la posición corta. Totalmente. Eso es muy importante. ¿Y por qué es muy importante? Porque ahora ya cada uno tiene que decidir si esto es la botella medio llena, medio vacía. La botella medio llena está clara. Por muy sorprendente que parezca, a estas alturas tenemos otra vez a todo el mundo corto, y esto pues le da
flojera, ¿no?, al mercado. Como dice Hartnett, al final es que no ha habido ninguna capitulación en acciones. Pero la botella medio llena está en que, por muy surrealista que nos pueda parecer y por mucho que haya subido el mercado en este rebote, hay tantos cortos que si por alguna razón, imagínense que si por alguna razón rompiera el SP500 la media de 200, imagínense a todos esos cortos cerrándose, 125.000 millones de dólares. El subidón que podría pegar esto con todo con la boca abierta diciendo, ¿pero cómo puede ser esto? Pues sería, porque hay muchísimos cortos. Entonces, no lo sé, ¿qué puede pasar con todos esos cortos? Igual aciertan, ganan mucho y esto se cae y vuelven a cerrarse por aquí, o le sale mal la jugada. Ya hemos dicho en muchas ocasiones que la historia de los hedge funds está llena de fallos y de aciertos, al 50%. Hay veces que aciertan y veces que fallan. Pero no es el que la mayoría de hedge funds estén tan brutalmente cortos, no es una predicción de mercado. Eso no funciona así y no saldría bien si eso lo usáramos como predictor de mercado. Pero me parece fundamental que tengamos en cuenta este factor. Seguimos con fontanería de mercado. Durante la semana que viene y la siguiente vamos a tener que afrontar los rebalanceos de fin de mes, y los rebalanceos de fin de mes, según los cálculos de Goldman, son de ventas en acciones y de compras de bonos, por un importe de ventas en acciones de unos 11.000 millones de dólares. No es una cantidad grave. Para que se hagan una idea, solo en recompras de acciones propias están entrando durante la semana cerca de 6.000 millones de dólares, y eso que estamos en semana vacacional. Así que realmente un par de días de recompras. No es una cantidad importante, pero desde luego no podemos esperar mucho auxilio de los rebalanceos de fin de mes en este caso. La otra clave de la semana, importantísima, ha sido macroeconómica. Una clave macroeconómica que no podemos dejar pasar. Perdón, antes de hablar de esta clave me había dejado en la carpetilla de gráficos este gráfico de fontanería de mercado sin ver, y es que los inversores particulares están con compras bastante fuertes. Aquí lo podemos ver, el SP500 es la línea roja y la línea verde es la media de 21 días de las compras que van haciendo los particulares. Como podemos ver, pues se ha subido mucho en ese nivel de compras, y esto pues ha ayudado evidentemente mucho también al índice. Y un último gráfico que también me interesa mucho que lo vean, y ahora vuelvo a la clave macroeconómica de la semana, que también se me había pasado por alto. He encontrado esta tabla en la cual se ve qué hizo el mercado realmente con todo eso del retroceso de Fibonacci del 50%, de lo que hemos hablado en los mercados bajistas, a 30 días, a 60 días y a 90 días. Aquí tienen la tabla, pueden parar el vídeo y verlo con tranquilidad. Bien, esta clave macroeconómica de la que hablábamos es una clave muy preocupante para el futuro de la economía europea. Muy grave y muy preocupante, ¿eh? Y como siempre digo, no hagan caso de lo que dicen los políticos. Ellos se han montado su película, su mundo aparte, tanto rollo con la casta, cada vez hay más casta, con sus sueldos, sus prebendas, sus super vacaciones, sus cosas, mientras los demás nos apañamos como podemos. No se fíen de ellos. Pero esto a mí me ha dejado hondamente preocupado lo que ha pasado durante la semana, y creo que no soy el único. Fíjense lo que están descontando los swaps sobre previsión de inflación a 2 años, tanto en la zona euro como en la zona dólar, en Estados Unidos. La línea naranja es la previsión que tiene el swap a 2 años de IPC en Estados Unidos, y la línea gris es la previsión que proyecta el swap, es un derivado de inflación en la zona euro a 2 años. Como pueden ver, han dejado de ser unas curvas parecidas como lo eran hasta ahora, y la previsión de inflación a futuro en Estados Unidos sigue siendo de que se ha tocado techo y de que va a bajar claramente, y los últimos datos así lo han confirmado en Estados Unidos. Hemos visto muchos datos de inflación que indicaban posiblemente eso, que se había tocado techo y que había esperanzas serias de que fuera bajando más la inflación.
A lo mejor no tan rápido como el mercado espera. McElligor lo ha repetido muchas veces durante la semana y Harney también, que la inflación puede ser más pegajosa a la hora de caer de lo que se cree. Pero bueno, lo importante ahora no es eso. Lo importante es que vean cómo divergen totalmente las previsiones respecto a la inflación en Europa. Está subiendo fuertemente otra vez la previsión de inflación en Europa mientras baja muchísimo en Estados Unidos. El mercado no está esperando que en Europa se haya tocado techo y que vaya a bajar la inflación. Sí lo descontó fugazmente, pero lo está volviendo a descontar al revés, que en Europa no se para la inflación. Y claro, esta semana hemos tenido dos datos demoledores que al mercado de bonos los ha mandado a freír espárragos. Fíjense la caída que ha tenido el Bund alemán a 10 años. Ventas muy agresivas durante toda la semana y una caída muy profunda. Con por cierto, el SAR marcando venta, bola roja, se pierde el mínimo con claridad a favor de tendencia y ahí hubiera marcado venta, que no habría salido nada mal, tras una señal compradora contra tendencia en este caso, también muy buena previamente. En los laterales va muy mal, pero cuando se mueve con amplitud esto va muy bien. Bueno, pues lo que pasó durante la semana para que lo hayan pasado tan mal los bonos europeos y esto ha contagiado los bonos americanos, lo tenemos que ver en dos datos. El primero fue, a principios de semana, el IPC de Reino Unido, que le puso los pelos de punta al más pinta. Vale, está muy bien que el Reino Unido se ha ido de la Unión Europea, vale, bien, sí, pero bueno, están ahí enfrente, son de Europa también, y estarán en la Unión Europea o no, pero su economía lleva la misma marcha que la de los demás en Europa. Y el IPC sorprendió a todos por encima del 10%, casi llegando al 11%. Muy por encima de lo esperado. Y con muchos bancos, como por ejemplo Citi, que tras ver el dato y analizarlo y ver las proyecciones económicas, llegaron a anticipar que la inflación en el Reino Unido iba a superar el 15% a principios del año que viene. El 15% en el Reino Unido. ¿Se imaginan en España? Que siempre está siendo la que más inflación tiene, la que más paro tiene, la que más todo. ¿Se imaginan hasta dónde podemos llegar aquí? ¿Se imaginan que pasa como toda Europa se esté metiendo con inflaciones del 15 o del 20% el año que viene? La que vamos a tener aquí liada. Esto al mercado le asustó mucho. Y de remate le terminó de asustar pues otro espantoso dato de inflación también, en este caso el índice de precios de producción de Alemania. ¿Vale? No es el IPC, pero también nos da una pista. Que subió de 32,7% del dato anterior a 37,2%. 37,2% cuando se esperaba 31,8%. Claro, esta semana el mercado se ha dedicado a descontar que al menos en Europa la inflación no ha tocado techo, que va a tocar techo. Sigue subiendo sin parar, con los efectos demoledores que la inflación tiene sobre la economía. No hay nada peor que eso. Evidentemente, pues lo que se ha descontado es que el Banco Central Europeo va a subir los tipos más de lo que se pensaba, ya se descuenta, los derivados monetarios descuentan al 100% una subida de tipos de 50 puntos básicos en la próxima reunión y seguramente las siguientes van a tener que espabilar y subir mucho los tipos, porque el Banco Central Europeo hay que recordar que solo tiene un mandato. El Banco Central Europeo no tiene el mandato de velar por el crecimiento europeo. No tiene ese mandato. Tampoco tiene el mandato de preocuparse de nada que no sea la estabilidad de precios y está incumpliendo su mandato. Tiene que considerar como objetivo principal ese. Y ahora mismo, hasta que se demuestre lo contrario, no hay otra forma de parar la inflación históricamente que no sea una subida de tipos contundente. Teniendo en cuenta además el enorme hándicap que tiene la zona euro, y es que como aprietes mucho las clavijas, la crisis de deuda se te va a activar y el Banco Central Europeo va a tener que poner en marcha el programa ese famoso que tiene para tener que compensar comprando, que ya lo está haciendo, comprando deuda periférica y vendiendo deuda central. Todo es muy complicado. Las perspectivas de la zona euro son muy malas, por eso les he puesto los spreads que les he puesto al principio,
Esto tiene pinta de que Europa no lo va a hacer mejor precisamente que Estados Unidos en el futuro, por lo tanto llamo la atención a ese posible trabajo con los spreads, aprovechando los momentos en los que los gráficos del spread empiezan a indicarnos, ya lo está indicando, debilidad de Europa y fortaleza de Estados Unidos relativa, o sea, no que la bolsa suba o baje, sino uno contra el otro. Ojo, porque Europa no pinta, desgraciadamente, nada bien. Nada bien. Pero desde hace tiempo ya, pero de ahí que el euro, esta ha sido otra de las claves de la semana, las haya pasado literalmente moradas. El euro las ha pasado moradas. Al final ha chocado con la media de 50, si se fijan, desde el mes de marzo, cada vez que llega la media de 50 se acaba el rebote. Aquí, 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 aquí y aquí, y aquí de nuevo. La media de 50 está siendo la resistencia definitiva. Y el sistema SAR activa cortos, bola roja, se ha perdido los mínimos claramente, está corto, y de nuevo acercándose peligrosamente a la paridad. ¿Qué puede pasar ahora en la paridad? Pues hay que andarse con cuidado, porque ya tocó una vez, se paró exactamente en la paridad, ahí era casi imposible que pudiera atravesar, pero ahora sí que podría atravesar, podría irse a 0,96, a 0,97 perfectamente, con el franco suizo ya está en ese plan. El euro está muy machacado porque hay una falta de confianza en la zona euro, aparte de porque los spreads de tipos de interés son muy favorables a Estados Unidos. Pero aparte de eso, es que no hay confianza en el mercado hacia la zona euro. Y menos mientras dure la guerra y dure la crisis de energía y dure todo el lío con el gas ruso y todas las malas previsiones que hay de crisis energética muy grave en cuanto aparezca el frío. Y estamos a finales de agosto. El resto de Europa no es como el clima de Marbella o de Alicante, ¿eh? Ya seguramente a primeros de septiembre puede empezar a aparecer ya una bajada de temperaturas clara. Y el frío no tardará mucho en empezar. Ya veremos qué pasa con la crisis que tenemos. Todo esto preocupa mucho al mercado y durante la semana ha preocupado también. Esta ha sido una de las claves macroeconómicas muy importantes durante la semana. Otra clave importante pues ha sido que se leyeron las actas de la Reserva Federal el pasado miércoles y el mercado tuvo una interpretación tremendamente dovish de las actas. Bueno, pues la réplica de la Reserva Federal no pudo ser más violenta y eso ha hecho daño a las bolsas y también ha ayudado a la caída final que vimos. Es que salieron en tromba, hasta 6 miembros de la Reserva Federal, todos lanzando el mismo mensaje. La interpretación, a ver, no lo decían claramente, pero se desprendía, la interpretación que ha hecho el mercado de lo que se ha visto en las actas es totalmente errónea y no vamos a levantar el pie del acelerador porque la inflación es muy preocupante y tenemos que seguir subiendo tipos, y con razón, claro, porque la inflación es lo más importante en este momento y hay que atajarla como sea. Esa reacción en tromba de los miembros de la Reserva Federal ayudó también a ese machaque de los bonos que hemos visto durante la semana, que lo han pasado pues francamente muy mal. Y no podía ser de otra manera. Muy interesante este paper que publicó Bank of America el miércoles, el día 17, muy interesante, con la regla del 20. A mí me gustó mucho. ¿Qué es la regla del 20? Pues la regla del 20 es una cuestión, fíjense lo que dice aquí, una regla con un perfecto track record, dice que el mercado aún no ha tocado suelo. Estamos proponiendo cosas favorables a que sí que haya tocado suelo y cosas que no, porque yo no tengo ni idea de lo que va a pasar. Yo voy dando datos a favor y en contra de cada uno que elija. Dice que el 100% de las ocasiones en que el mercado ha tocado suelo se daba la regla del 20, que era que la suma del IPC interanual más el PER de la bolsa estaba por debajo de 20. Entonces el mercado siempre tocaba suelo. No es el caso actual. El IPC está, o sea, no recuerdo, el 8 y pico, creo que estaba, cerca del 9, y el PER andaba, me parece que como por 16, esto estaría en 25, 26, está muy lejos. Entonces, dice Bank of America que solo se podría llegar rápidamente a cumplir la regla del 20 con un SP 500 cayendo hasta 2500, cosa que no parece tampoco muy posible,
con un IPC cayendo a cero, que eso parece imposible, o con una sorpresa en los beneficios de que cayeran un 50%. Que ahora mismo lo que se espera es que suban un 8%, no que bajen un 50%, que si no, no ven posible que se cumpliera la regla del 20% y que, por lo tanto, pues ellos piensan que no se ha tocado suelo, aunque la segunda fase de problemas no descartan que pudiera venir el año que viene y no en este. Aquí aparecen los suelos de mercado en las líneas naranja a lo largo de las sucesivas crisis y como ven, todos los suelos, todos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se dieron siempre cuando se cumplía la regla del 20. Les recuerdo, suma del IPC más suma del PER por debajo de 20. En ninguna ocasión se dio la excepción de que se hubiera tocado suelo sin cumplir la regla del 20. A ver, muchas veces estaba por debajo, cumpliendo la regla del 20, pero aquí lo que importa es que, o sea, no que esto te prediga que se va a tocar suelo, que se meta por debajo de la regla del 20, sino simplemente que cuando tú crees que el mercado puede estar tocando suelo, Bank of America lo que defiende es que si no se cumple la regla del 20, es muy difícil que eso vaya a suceder. Porque nunca ha pasado. Y además es que estamos lejos, estamos muy lejos de que eso suceda. Bueno, no deja de ser interesante, tendrán razón o no, pero es muy interesante y un ejercicio teórico realmente muy bonito. El martes también Hartnett publicó la encuesta mensual entre los grandes gestores de los fondos de inversión y dice que su sentimiento bajista pues sigue ahí, pero ya no es apocalípticamente bajista como había sido en los últimos tiempos, ¿no? Llama la atención en que la caja en poder de los fondos ha bajado del 6,1 al 5,7%, pero que eso sigue siendo pues, un nivel muy alto de caja, lo cual sigue favoreciendo, por ley de sentimiento contrario, a que se pudiera subir algo más. Gráficos interesantes de los muchos que hay en el estudio, ya durante la semana hemos hablado de esto, pues fíjense este por ejemplo, las expectativas sobre el crecimiento económico están muy bajas, muy bajas, muy bajas, y también la asignación a valores. Esto estuvo desfasado durante algún tiempo, pero ahora ya se ha vuelto a igualar y está dando posible vuelta, eso sí, pero desde muy abajo. Esto es el número de personas o de gestores, de grandes gestores que piensan que los beneficios globales van a mejorar. Fíjense también qué pesimismo tan extremo hay, aunque está empezando a mejorar un poquito. Consenso sobre la recesión, en los próximos 12 meses, como podemos comprobar, el consenso es muy amplio. La inmensa mayoría de gestores piensa que sí vamos a la recesión, muy al contrario de lo que dicen los políticos, ¿de acuerdo? Siguiente gráfico interesante, y muchos, pero solo me estoy centrando en los más interesantes. ¿Qué podría causar que la Reserva Federal llegara al pivot, ¿no? Tradúzcase por pivot el que hagan una pausa en las subidas de tipos de interés. Pues lo tienen muy claro los gestores, que el PCE, que ya saben que es una medida alternativa de inflación que usa la Reserva Federal, pues que el PCE bajara por debajo del 4%. Eso sería. También algunos piensan que si el paro semanal subiera por encima de 300.000, y unos pocos piensan que si bajara el SP500 por debajo de 3.500, pausaría los tipos. Pero si recuerdan, antes esto llegaba hasta aquí. Ahora ha bajado mucho, ahora todo el mundo está centrado en la inflación para ver cuándo podría la Reserva Federal parar de bajar tipos. Aquí tienen un gráfico del nivel de cash, que ya hemos dicho que es muy alto, ya lo ven, hace muchos años que no había tanto cash en los fondos. ¿Cuál es la operativa más concurrida según los fondos? Pues piensan que es el estar largo de dólares, seguido de estar largo de petróleo y materias primas, y seguido de estar largo en caja, en efectivo.
Y este gráfico siempre hay que verlo, es qué consideran los grandes gestores que podría causar un riesgo de cola. Riesgo de cola es un riesgo de que la bolsa caiga más de 2 desviaciones estándar, pongamos así a ojo un 20% más o una cosa así. Pues todo el mundo está de acuerdo en que el gran problema sería que la inflación permaneciera alta, con mucha diferencia. Otros creen que una recesión global y otros que los bancos centrales fueran más duros de la cuenta. Pero sobre todo, el miedo está centrado en la inflación. Como podemos ver en varios parámetros de este siempre interesante estudio, porque a fin de cuentas son los grandes gestores que más dinero mueven, el mercado lo tiene muy claro. El peligro está en la inflación y eso es lo que no se puede perder de vista. Como la inflación nos estemos equivocando y no esté tocando techo en Europa, ya parece que no, pero en Estados Unidos tampoco, esto se va a complicar. Está clarísimo. Si en cambio la inflación efectivamente sí que ha tocado techo y empieza a bajar, al menos en Estados Unidos, pues Estados Unidos podría dar muchas alegrías. Ya veremos, habrá que seguir los datos. Y vamos a terminar como siempre con el paper de Hartnett, del día 18, que fue mi cumple, por cierto, 62 añitos ya. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¿Cómo va la vida? Es rápida, ¿no? Ya, ahora siempre digo lo mismo, ¿no? Yo cuando tenía menos edad miraba y decía, jo, tengo toda la vida por delante. Ahora digo, jo, tengo una buena parte de la vida por detrás. Pero en fin, bueno, 62 añitos ya. Ahí estamos, al pie del cañón. Bueno, pues el indicador Bullenberg sigue en 0, por lo tanto sigue en señal máxima de compra. Esto no se ha cerrado. Y bueno, pues entre las cosas interesantes que dice Hartnett, y ya vamos a terminar con esto, pues llama la atención pues cosas como que, esto es muy interesante, que al final dice, en los últimos 43 rallies de mercado bajista desde 1929, en los que el mercado rebotó dentro de una tendencia bajista más de un 10%, se subió un 17,2% en promedio en el SP500 en 39 días de trading. Y fíjense qué curioso, lo que vimos en los últimos días fue un 17,4 en 41 días. O sea, exactamente en la media. Muy curioso. Otra cosa que me ha gustado mucho, que llama la atención, es que vuelve a recordar, que hace tiempo que no hablamos de esto, que de ese 17,4% de ganancias que ha tenido el SP500, un 30% de esa cifra, la tercera parte, ha venido gracias a solo 4 valores: Apple, Microsoft, Amazon y Tesla. Un poco descompensado como vemos. Y si tenemos en cuenta que Estados Unidos ha sido el 86% de todas las ganancias globales, al final estos 4 valores han sido la clave de casi toda la subida global de la bolsa, un 30% de esa subida, ¿no? No deja de ser interesante. Aquí da algunos niveles que podrían poner en peligro el rally alcista que hemos visto, y por ejemplo habla, dice, catalizadores para nuevos cortos podrían ser que el petróleo volviera a pasar por encima de 100, ojo, que los bonos corporativos bajaran de niveles claves, y aquí da diferentes niveles claves en diferentes ETFs, ¿no? Que podrían poner las cosas feas. O también dice que el hecho de que la rentabilidad del bono americano a 5 años pasara por encima del 3,2, y francamente no está nada lejos. Este dato también es muy interesante. Dice que la Reserva Federal apenas ha soltado, de cada 100 dólares en bonos que compró durante todo el proceso del COVID, apenas ha soltado 2. Solo ha vendido 2 de cada 100 dólares que compró en el COVID. Entonces dice que el mercado, en el fondo, le tiene poco miedo a la Reserva Federal y que eso está influyendo en las subidas anteriores. Durante la semana hemos tenido 7.900 millones de dólares de entradas en valores, prácticamente plano los bonos, salidas de 700 millones del oro,
y salidas de 5.000 millones de cash. A destacar que en bonos del Tesoro se han dado las mayores salidas semanales desde septiembre del 2019. Ya ven qué agresiva ha sido esa venta que hemos visto de los bonos, ¿no? Muy agresiva. Y a continuación termina dando dos posibles casos. Un caso bajista cíclico y un caso, creo que está más abajo, sí, y un caso de alcista cíclico. Entonces él dice que en el caso bajista cíclico, aquí dice bien claro, que esta es su visión que él tiene en este momento. Él es bajista cíclico, dice que nosotros pensamos que nosotros estamos cerca del techo del rango de negociación en la actualidad. Ya saben que, como hemos dicho al principio, que recomendó ponerse corto exactamente donde se paró la subida, y dice que ellos piensan que no se han visto aún los últimos mínimos. Pero fíjense que es muy importante lo que pone entre paréntesis. Insiste, como ha dicho otras muchas veces, en que él cree que no se han visto los últimos mínimos, pero dice que podría ser que esos nuevos mínimos no se vieran hasta el próximo año. Aquí ha cambiado la visión. Él daba por hecho que se verían nuevos mínimos en 2022, pero ahora deja claro que podría seguir relativamente fuerte en el corto plazo y que esos nuevos mínimos podría darse el caso de que se dieran el año que viene. Y luego también esta reflexión que hace, que dice, ¿usted cree que si el S&P 500 superara al 4.500 la Reserva Federal iba a parar en lo suyo? Pues evidentemente no. Como el S&P 500 le suba, la Reserva Federal lo que va a hacer es aprovechar que el mercado está tranquilo y que está en las alturas y que no está provocando ningún lío, pues para ser mucho más agresiva. Eso lo dice McElligott también. Entonces, cuanto más suba la bolsa, más fácil va a ser que la Reserva Federal aproveche para ser agresiva y dejar regularizada la economía. Evidentemente. Entonces dice, vuelve a recordar que de cada 100 dólares que entraron en bolsa desde enero del 2021, tan solo 2 dólares han salido. Entonces, claro, lo que dice aquí todo el mundo es bajista, pero nadie ha vendido. Y tiene toda la razón. Es bastante curioso. Sin embargo, en los bonos, no sé por dónde lo dice más adelante, de cada 100 dólares habían salido 80. Que aquí no lo dice, puede que lo diga más por aquí, no lo sé. A ver. Bueno, ante todo, fíjense este juego de palabras que hace. Dice, nosotros somos pragmáticamente bajistas en el 2022, más bien que dogmáticamente bajistas. ¿Qué quiere decir esto? Que él es bajista de medio plazo, pero que no está seguro de ser bajista de corto plazo. Eso es lo que quiere decir este juego de palabras tan curioso de que ahora es pragmáticamente bajista, pero no dogmáticamente bajista para este año. Habla de este año en concreto. ¿Cuáles son esas razones alcistas que le esgrime? Pues la destrucción, dice que la destrucción épica que ha habido en el primer semestre, que los retornos de los bonos han tenido una pérdida anualizada la peor desde 1865, o sea, lo de los bonos ha sido catastrófico, que los precios reales de la bolsa, es decir, ajustada por inflación, ha sido la peor desde 1872, que un tercio del Nasdaq ha bajado más del 50%, que el S&P 500 en términos reales, es decir, ajustada a la inflación, ha retrocedido todo el bull market que tuvo desde el COVID, gráfico 7, ahí lo tienen, ajustado por inflación, real. Siempre que aparece la palabra real es ajustado por inflación. Bueno, pues como pueden ver, ha retrocedido todo el tramo de subida desde el COVID. Muy importante esto. Dice que el dinero inteligente se fija en el crédito y no en las acciones y que el crédito, los bonos han tenido una capitulación total. Aquí está eso que les decía yo antes. Por cada 100 dólares que entraron desde enero del 2021 en bonos, 84 han salido. Entonces él cree que al haber capitulación en los bonos esto les hace ser más optimistas también en la bolsa
dice que podría darse el caso que si la inflación de los servicios sigue la inflación de los bienes a la baja, que es lo que se está viendo, esto podría ser alcista porque el IPC podría meterse por debajo del 4% y cumplir a lo mejor alguna regla de esa del 20 o acercarse más a esto, ¿no? Y que no ha habido recesión de los beneficios, que esto es alcista, y bueno, y otra serie de cosas. En suma, que esta visión de Hartnett, que siempre es muy curiosa, le pasa un poco, guardando las distancias, que yo no le llego a Hartnett ni a la suela de los zapatos, ya me conformaría yo con que me dejara llevarle la cartera o, o hacerle de botones, pero de cierta forma es un poco la idea que estamos transmitiendo todo el vídeo. No está nada claro esto, ¿no? A medio plazo, no sé yo, no pinta muy bien, pero a corto plazo no se puede saber qué va a pasar. Y por eso Hartnett desgrana motivos bajistas, motivos alcistas, que ya los hemos visto, y se declara pragmáticamente bajista, pero no dogmáticamente bajista. Muy interesante ese matiz que ha hecho. Bueno, pues ya iremos viendo, iremos desgranando semana a semana. Mucha incertidumbre ahora mismo sobre cuáles son los siguientes pasos del mercado. Muchísimas gracias a todos por haber aguantado este ladrillo hasta el final. Hoy ha sido un poquito más largo, pero me he ceñido a la nueva regla esta que aprobamos democráticamente de no pasar la hora y 10 minutos. Les agradezco a todos el estar ahí durante la semana. Poco a poco voy poniendo más vídeos, más artículos, más cosas. Lo pueden seguir en la web y los vídeos también. Y les deseo pues un buen descanso, que repongan fuerzas y nos volvemos a ver por la semana que viene a las 8:30 con el vídeo de apertura. Les recuerdo que tienen que hacer su propio análisis, que a mí no me haga mucho caso, ni a mí ni a nadie, que tomen los datos que les hayan podido ser de valor y que hagan ustedes lo que tengan que hacer siempre en función de su propio análisis. Muy buen fin de semana. Hasta el lunes.